Bienvenidos al Super Sano Show. Es un show informativo sobre salud, sobre conceptos de salud. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico y estoy ahorita en el local de Super Sano, una tienda de productos saludables que benefician a la salud de una u otra manera. Tenemos algunas líneas principales, por ejemplo la línea de alimentos saludables, la línea de higiene personal, la línea de limpieza del hogar, todo sin químicos dañinos. Bien, entonces hoy vamos a conversar. Y pueden checar los productos en supersanostore.com. También pueden descargar el audio de este podcast si tienes iPhone en la aplicación Podcasts y si tienes Android en la aplicación iBooks y Bchica OOX. Son aplicaciones gratuitas, se las puedes descargar del App Store y una vez descargadas puedes buscar, en el buscador puedes ingresar Dr. Rafael Martínez y ya te van a salir el Super Sano Show y el podcast mío, en el cual hablamos también de temas de interés general. Bien, mis amigos, hoy vamos a conversar sobre algunos temas. Vamos a seguir conversando sobre la controversia científica que hay sobre las grasas, que ha salido sobre el aceite de coco, diversos estudios que vamos a indagar más adelante, pero nada más decir que han salido estudios que determinan cierta controversia, otro punto de vista, o sea que tal vez no sea tan bueno en qué casos, y vamos a conversar sobre este asunto, porque todo esto tiene una base física, que es la base molecular de las grasas. ¿Qué tipos de grasas estamos hablando? Puede ser una grasa saturada o insaturada, y esto tiene que ver mucho con los enlaces, en la fortaleza de los enlaces a nivel molecular. Pero hoy más o menos vamos a concentrar en la parte de los radicales libres y también en la parte de las citoquinas inflamatorias. Estuve revisando, pueden buscar, todo este es un show informativo con bases científicas. Entonces lo que queremos es que todo argumento sea puesto a la discusión. Ustedes pueden poner en Google Scholar, pueden poner en la página de Google, ponen Scholar y les va a salir un buscador de artículos científicos. Ahí pueden buscar de todo lo que estamos hablando. Hoy les voy a hablar de algo que ya investigué, un poquito, siempre estoy estudiando porque es interesantísimo, pero de la base molecular de las enfermedades. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Crónicas en medicina quiere decir que es por un largo tiempo. Algo agudo es algo que te ocurre en un momento, que te estás desangrando, por ejemplo, o que tienes algo en un día. Algo crónico es algo que ya va desenvolviéndose a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues es una transición. No hay un momento en que tú puedes decir, pasó de agudo a crónico. Es una transición. Pero yo creo que podemos estar de acuerdo que si ya tienes un año con una manifestación, 2 años, más tiempo, ya se vuelve algo crónico. ¿Qué tipos de enfermedades son crónicas? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? El Alzheimer, el Parkinson, el cáncer. Todas estas son enfermedades crónicas. Y además son no transmisibles. O sea que uno no le puede pasar el cáncer, la hipertensión a otra persona. No es algo que se transmite, no es algo infeccioso, por ejemplo, como los virus, como las bacterias. Las enfermedades crónicas no transmisibles son básicamente reacciones de nuestro cuerpo ante nuestro estilo de vida. Ahorita en este show vamos a explicar uno de los mecanismos, porque es también sentido común que si tenemos un estilo de vida que se apega a la biología, por ejemplo, dormir bien, comer de manera nutritiva, hacer actividad física, es por sentido común que nos va a ir mejor. Pero aquí vamos a hablar ya también de la parte médica, la parte de las moléculas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué estas enfermedades? También veamos, estuve revisando las causas de muerte en nuestro país. En el año 2014 habían las mayores causas de muerte, mortalidad masculina y femenina, eran asociadas a las enfermedades cardiovasculares. No recuerdo el orden exacto, pero eran más o menos, la primera me parece que era infarto, no sé si de cerebro o de corazón. ¿Qué es un infarto? Un infarto es que un área de un órgano murió, generalmente por falta de oxígeno, porque conversábamos en programas anteriores que el oxígeno sirve en nuestro cuerpo como materia prima para formar ATP, adenosín-trifosfato, la molécula que sirve de energía para nuestras células. Por ejemplo, es la molécula que da la energía para que funcionen los canales proteicos que ingresan, o los canales en general, los canales que atraviesan la membrana celular. El ATP es la energía que se utiliza para que estos canales puedan ingresar moléculas del exterior al interior de la neurona o del miocardio, de la célula del corazón. De esta manera, cuando les deja de llegar oxígeno a las células del cerebro o a las células del corazón, comienza a ocurrir, no infarto de una, comienza a escribir, no inmediatamente, comienza a ocurrir lo que se llama isquemia, que es una falta transitoria del oxígeno que las células requieren.
Si puedes poner compartir este video, te agradecería muchísimo para llegar a más personas sobre las mayores causas de muerte en Ecuador, porque vamos a entrelazar, o sea, vamos a dar un contexto de por qué estamos hablando, porque en la educación muchas veces se quiere dar las cosas por separado, o sea, bioquímica por un lado, epidemiología por el otro, también semiología, donde tú determinas quién tiene diabetes por otro lado, pero debemos también ver el contexto, o sea, por qué una persona primero tiene factores de riesgo para desarrollar las enfermedades y además en su vida qué es lo que le ocasiona que se le infarte parte de su corazón, parte de su cerebro. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahorita, parece que hay unos comentarios, una pregunta, mi doc. Cuando me duele el brazo izquierdo y el cuello, ¿será estrés? Vamos a hacer una pequeña pausa. Pueden checar supersanostore.com. Eso es el auspiciante. De hecho, se llama el Super Sano Show. Son 27 episodios. Ahorita preguntaron, esa parte de traumatología de pronto la vamos a conversar más adelante, porque también es muy importante. Si te duele el hombro, si te duele el cuello, puede ser contracciones musculares por estrés, también puede ser por una mala posición al dormir. ¿Cuál es la mejor posición para dormir? Voy a estarlo estudiando para seguirlo conversando. Muchas gracias a las personas que me están viendo en vivo, gracias a las personas que ven el programa regularmente. Y si es que si te parece buena la información, pues, te recomiendo descargar los podcasts para que tú escuches mientras estás haciendo otra cosa que normalmente es una pérdida de tiempo, por ejemplo, estar atrapado en el tráfico o estar haciendo una fila, o sea, estar haciendo cualquier cosa donde no estás haciendo algo productivo. Puedes ponerte los audífonos y escuchar este podcast o cualquiera de los podcasts. Entonces vamos a seguir conversando sobre las enfermedades cardiovasculares. Voy a hacer un pequeño cambio en la cámara acá y vamos a seguir conversando el contexto de qué son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, el cáncer y cómo un estilo de vida no saludable te genera las citoquinas inflamatorias que van causando lesión en tu cuerpo al punto de que luego de años y décadas ya desarrolla uno la enfermedad. Voy a hacer un pequeño cambio acá y vamos a seguir con el programa. Si pueden compartir, si pueden poner ahorita en el botón compartir que está abajo a la izquierda, les agradecería muchísimo porque me ayudarían. Yo estoy comenzando recién mi carrera como comunicador, tengo 25 años, ya soy médico, pero me ayudarían muchísimo. También estoy dando charlas, tenemos algunas charlas que se vienen, eso les estaré conversando más adelante. A ver. Hoy entrené Jiu-Jitsu en la mañana, estuvo bacano. También estoy grabando los videos, de pronto más adelante saldrán algunos videos de artes marciales porque es una buena forma de ejercicio, yo lo considero. Listo. Ahí está mejor. ¿Qué tal la están pasando el día de hoy? Gracias, espero que me ayude con qué hacer. ¿Qué hacer en qué sentido? ¿Para qué síntomas sería? Una pregunta, mi doc, cuando duele el brazo izquierdo y el cuello, como decíamos, si te duele, o sea, eso lo vamos a conversar más adelante, voy a estudiarlo también bastante para poder conversar. Listo, mis amigos, vamos a conversar ahorita sí, vamos a seguir dando el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes, ¿cómo se ve una persona diabética? Generalmente tiene que ver mucho con la obesidad, con lo que se llama el síndrome metabólico. En medicina, o sea, un síndrome vamos a hablar del síndrome metabólico, que en general es una interacción de diversos procesos que ocurren en nuestro cuerpo, que tienen que ver con ¿qué? Con alteraciones en el metabolismo a nivel celular. Las células, cómo obtienen energía y si es que utilizan esta energía o si la guardan a manera de grasa. ¿Y cuáles células? Los adipocitos, por ejemplo, la grasa en nuestro cuerpo, también hay células en nuestra grasa, se llaman los adipocitos, los cuales tienen mayor o menor concentración de grasa, son más grandes o más pequeños dependiendo de diferentes factores, por ejemplo, el metabolismo. Vamos a hablar de cómo, vamos a hablar de cómo ¿qué cambios en el metabolismo ocurren y por qué ocurren? O sea, ¿cómo un mal estilo de vida va desencadenando esto? Decíamos que a nivel de la sangre, cuando tú tienes un mal estilo de vida, si tú duermes mal una noche, obviamente que al día siguiente te sientes no tan bien. Te sientes
no con tus capacidades ni físicas ni mentales óptimas, ¿ya? ¿Verdad? Eso es lo que tú sientes a nivel físico. A nivel de la sangre, si te hiciéramos un examen de sangre y si de verdad dormiste mal una noche, los estudios científicos pueden entrar a Google Scholar, pueden determinar cómo se asocian alteraciones en el sueño con hiperglicemia, o sea, la sangre elevada en la mañana, como que fueras un diabético, o sea, como que tu insulina no es capaz de ingresar la glucosa dentro de las células, por lo tanto la tienes en la sangre, la tienes en la sangre el azúcar. ¿Cuál es el problema con un diabético? O sea, en un síndrome metabólico. En general, ahí lo que ocurre se llama, entre otras cosas que ocurren, pasa la resistencia a la insulina. La insulina, hemos conversado ya de ella, es una hormona. Una hormona es una molécula que le da señal a las células para que las células desarrollen diversas actividades. La insulina, ¿cuál es su función? La insulina actúa a nivel de los receptores que están en la membrana externa de una célula, de todas las células de nuestro cuerpo, porque sí, o sea, estoy casi seguro que sí, prácticamente todas las células de nuestro cuerpo deberían tener receptores de insulina. Y la insulina también a nivel evolutivo, ustedes pueden ver en bacterias, ustedes pueden ver en organismos evolutivamente muy antiguos y van a ver ese tipo de moléculas, van a ver la insulina, van a ver la melatonina, van a ver el cortisol, van a ver la dopamina, van a ver la serotonina. ¿Por qué? Porque la naturaleza construye una cosa sobre la otra. Antes de que pudiera haber un cerebro que funcione con dopamina, noradrenalina, serotonina y con todos estos neurotransmisores, tuvo que existir primero el microorganismo o la parte microscópica que utilice estos neurotransmisores en un inicio. Solamente cuando una célula ha desarrollado la capacidad de utilizar neurotransmisores para comunicarse, es que estas células poco a poco van comenzando la transición a lo que eventualmente se va a convertir en una neurona. Una neurona es una célula especializada para utilizar las cargas eléctricas que entran y salen de su membrana celular para generar un movimiento eléctrico a lo largo de toda su membrana y enviar un impulso eléctrico de una neurona a la siguiente. Y una neurona no se conecta solamente con otra neurona, se conecta con innumerable cantidad. Entonces, dentro de nuestra mente hay una densidad, dentro de nuestro cerebro a nivel físico, hay una densidad increíble de complejidad, lo cual es algo también muy frágil, ¿verdad? Si es que llegara a faltar oxígeno y llegaran a dañarse estas estructuras, dependiendo de qué área, o sea, cuál arteria se tapó, porque en tu cerebro hay el polígono de Willis, que es la formación de arterias que le llevan la sangre oxigenada a toditas las áreas de tu cerebro. El polígono de Willis, de pronto en otro momento vamos a conversar de la neuroanatomía, pero dependiendo de cuál arteria, si se tapa una arteria que lleva sangre a la parte posterior, la parte de atrás, la parte de adelante, la parte lateral, superior, o sea, dependiendo de cuál arteria se tapa, hay unas arterias que son más comúnmente les ocurre esto. Dependiendo de cuál arteria se afecta, va a verse comprometido el oxígeno que va a una área del cerebro específica. Y de esta manera, si es que se afecta el área, por ejemplo, que controla el cuerpo, el hemicuerpo izquierdo, o sea, tu brazo izquierdo, tu pierna izquierda, eso quiere decir que un área específica del área derecha del cerebro, de la corteza motora, ha sido afectada a nivel de las células, a nivel de las neuronas. De manera permanente ha sido afectada, pues depende por cuánto tiempo faltó el oxígeno en estas neuronas. No es mucho tiempo el margen que las neuronas pueden soportar la falta de oxígeno. Eso podemos conversarlo, por eso es que una persona no, o sea, por eso es que es bien importante. Ahora, ¿cuándo te ocurre una pérdida aguda de oxígeno? Si te estás ahogando, por ejemplo. No tienes oxígeno en los pulmones, entonces no puedes alimentar tu cerebro, ni tu corazón, ni ninguno de tus órganos. Esto es algo agudo, algo que ocurre en un momento corto de tiempo. Algo crónico, en cambio, si es que a lo largo del tiempo vas acumulando la grasa, colesterol, se van formando placas ateromatosas, placas de grasa que comienzan a ocluir, a bloquear las arterias, o sea, la sangre ya no puede pasar. Hay arterias que son más proclives a que comience esta acumulación de grasa. Ciertas de ellas están, por ejemplo, en los órganos blancos. Hay órganos que muy fácilmente pueden sufrir lesiones, por ejemplo, la retina, los riñones, el corazón, el cerebro. Esos son órganos que son muy lábiles y también se ha demostrado que ciertas células, especialmente a nivel de la columna, a nivel lumbar, también este es un área donde la sangre, o sea, es un área compleja donde también puede ocurrir cierto daño por pérdida de oxígeno. Entonces, un estilo de vida no favorable, no dormir bien, te genera que en tu sangre a la siguiente mañana tengas hiperglicemia, o sea que tu sensibilidad a la insulina se vea disminuida de forma aguda en un corto periodo de tiempo. ¿Cuándo? Solamente hasta que te demores en recuperarte de esa mala noche. Ahora, si tu estilo de vida
es repetitivamente un ciclo de mala noche tras mala noche, tras mala noche, tras mala noche, tu cuerpo lo puede aguantar. En los estudiantes de medicina nos obligan a hacer el internado, un año en el cual tienes que dar 4 días, 24 horas de trabajo continuo. Entonces, esto de pronto lo puedes aguantar por un año. Pero ¿qué pasa ya si es que primero tienes susceptibilidad, sea genética o cual fuere, y además este estrés de no dormir bien lo prolongas por 2 años, 3 años, 5 años, o quién sabe, o sea, una enfermedad crónica? Ya en ese momento ya comienza a haber un daño aún mayor. Si es que tú duermes mal, no solamente va a disminuir la resistencia, la sensibilidad, perdón. Si tú duermes mal, no solamente que va a disminuir cuán sensibles son tus células a la insulina, o sea, la sensibilidad a la insulina. Cada vez necesitas mayor cantidad de insulina para ingresar la glucosa dentro de las células. Eso podemos, de pronto, en otro episodio lo podemos profundizar muchísimo más. ¿Qué es lo que ocurre en un diabético? En un diabético siempre está el azúcar elevada en sangre, la cantidad de azúcar, la hiperglicemia, eso se ve en un examen de sangre, ¿verdad? En un diabético siempre está elevada el azúcar. ¿Por qué? Porque ese páncreas continuamente está trabajando para formar la insulina, pero como esto ocurre de manera continua, ya ese páncreas se va cansando y además esos receptores celulares ya ni siquiera le hacen caso a esa insulina porque siempre está el azúcar elevada. Es un proceso complejo que vamos a conversarlo más adelante. En todo caso, lo que quería conversar es que cuando tú duermes mal no ocurre solamente esto. También ocurren otros procesos, por ejemplo, la liberación de citoquinas inflamatorias. Citoquinas son en general mensajeros que las células utilizan para comunicarse entre ellas. ¿Cuántas citoquinas hay? Pues innumerables, supongo que se seguirán descubriendo más. Algunas de las familias más conocidas son las interleucinas, que hay interleucina 1, interleucina 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, o sea, hay muchísimas cantidades de interleucinas. Ahora, algunas de ellas es más complejo todavía, o sea, algunas de ellas favorecen procesos inflamatorios, otras de ellas disminuyen procesos inflamatorios. Entonces ahí estaríamos hablando de cuál. Si estamos hablando de la interleucina 1, es diferente que si estamos hablando de la interleucina 5, es diferente que si estamos hablando de la interleucina 6. Entonces ya ahí estamos entrando como que yo creo en una parte un poco más compleja dentro de la medicina. Tampoco soy especialista, entonces tampoco quisiera indagar tan profundo. Lo que sí les quisiera al menos comunicar que existe es que cuando tú tienes un estilo de vida, por ejemplo, duermes mal continuamente por un año, ya tú por un año tienes las citoquinas inflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta. Hay algunas de estas moléculas que continuamente están en tu sangre, dándole una señal a tus células de que está ocurriendo un estrés. Tienen que ocurrir cambios metabólicos y de esta manera esto favorece a la acumulación de grasa dentro de nuestro cuerpo por una serie de procesos que son realmente complejos, pero vamos a comenzar a conversarlo. Por eso es que llevamos 27 episodios conversando más o menos de lo mismo y realmente no sé hasta cuándo, porque cada vez la fisiología es fantástico, el conocimiento, y creo que siempre algunas cosas ya prácticamente se las conoce dentro de la fisiología, otras sigue por indagarse bastante, como esto de las citoquinas inflamatorias, también la neurociencia, o sea, todo esto sigue por descubrirse. Bien, voy a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando sobre este asunto de las citoquinas inflamatorias. ¿Cómo se conectan las citoquinas inflamatorias con el sistema nervioso? Pueden buscarlo en Google Scholar. Yo estuve revisando algunas revisiones bibliográficas que determinaban que una revisión bibliográfica es una revisión de diversas fuentes para determinar un resumen sobre un tema determinado. Por ejemplo, de las citoquinas inflamatorias y su efecto en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. El eje del estrés en nuestro cuerpo. El estado de estrés. O sea, cuando tú estás estresada, cuando tienes, por ejemplo, estás haciendo deporte, o también si tienes un examen, o si tienes un compromiso que tienes que cumplir y que, por ejemplo, un trabajo que todavía no has terminado, alguna cosa que te esté causando estrés. O un estrés físico también, por ejemplo, que te caiga un martillo en el dedo y tienes un estrés, tienes un proceso inflamatorio, es algo agudo. En general, todos estos procesos, nuestro cuerpo tiene una sola manera de lidiar con ellos, de diversos niveles de severidad, obviamente. No va a ser lo mismo que tuvieras una cirugía pesada, de corazón abierto, por ejemplo, a que tengas algo mucho menor. Tu cuerpo se estresa a diferentes niveles de severidad. Entonces, pero el lenguaje es el mismo. El lenguaje del estrés es el eje hipotálamo hipófisis adrenal.
El hipotálamo es un área del cerebro que está más o menos en el centro de tu cabeza, el cual controla funciones hormonales, controla a aquellas glándulas que van a liberar diversas hormonas. El hipotálamo controla partes inconscientes. Uno no está consciente de cómo es tu liberación hormonal. O sea, tú no estás pensando, hoy voy a liberar melatonina. O sea, tú no estás pensando de manera consciente. Lo que ocurre de manera consciente es lo que ocurre en la parte externa del cerebro, lo que se llama corteza cerebral. De esta manera, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. El hipotálamo ya lo conversamos un poquito. La hipófisis es otra área del cerebro que está un poco más adelante y un poco más abajo, que es como una uvita, parece que saliera del cerebro, la cual está protegida por un área de hueso que se llama la silla turca, que es como un contenedor para esta glándula hipófisis, pituitaria o hipófisis. Es lo mismo, dos nombres distintos. Entonces, la hipófisis recibe mensajes del hipotálamo, por ejemplo, mensajes de estrés. Hay diversas hormonas, hay hormonas específicas que no voy a entrar tanto en detalle ahorita porque no es mi especialidad, no he estudiado lo suficiente y además estamos conversando en este caso sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal. La hipófisis, la glándula esta que está en la silla turca, recibe mensajes del hipotálamo y a su vez le envía mensajes a diversos sitios del cuerpo, entre ellos a las glándulas suprarrenales, unos órganos, un conjunto de tejidos que están encima de los riñones. En este sitio, en las glándulas suprarrenales, es el sitio de formación de las hormonas catecolaminas, por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. Si es que tú tienes estrés en tu vida, si es que tú tienes citoquinas inflamatorias, porque duermes mal constantemente, ¿qué es lo que determinan las revisiones bibliográficas? Las revisiones bibliográficas, que hay un nervio que tiene extensiones que van desde el cerebro hasta tu abdomen. Se llama el nervio vago o neumogástrico, el 10º par craneal. Este nervio sale de la cabeza, del cráneo, y manda ramas a diversos sitios de tu cuerpo, diversos órganos, entre ellos el abdomen, el estómago, diversos órganos. ¿Y qué es lo que determina? ¿Cómo es esta conexión de citoquinas inflamatorias con el estrés? Pues que las ramas abdominales del nervio neumogástrico o vago receptan los estímulos de las citoquinas inflamatorias que están en la sangre y esto de aquí envía un mensaje al hipotálamo para que aumente la actividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. De esta manera tienes una mayor liberación de adrenalina y tienes un estado sobreactivado de estrés en tu cuerpo. ¿Por cuánto tiempo? Si mantienes este estado por un día no pasa, pero si lo comienzas a hacer parte de tu estilo de vida por años, por décadas, ya obviamente vas a comenzar a desgastar tu cuerpo y vas a manifestar la enfermedad para la cual tuvieres predisposición genética, ¿verdad? Porque que tú tengas historia familiar de hipertensión, de diabetes, de cáncer, no quiere decir que tú la vas a desarrollar. Es más, tú al conocer esa historia familiar, eso puede servir de oportunidad para que tú te decidas tomar las reglas de tu salud, no delegarle tu salud al médico, ni a tu pareja, ni a tu mamá. O sea, si que tú no cuidas de tu cuerpo, realmente nadie lo va a hacer por ti. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Tomando mejores decisiones. ¿En base a qué? En base a la información. El Super Sano Show es un show informativo. Yo no soy especialista, yo lo que quisiera es compartirles un contexto médico, científico, lo más certero, y está todo abierto a la discusión, por eso es que les explico, trato de conversar los mecanismos, ¿verdad? Pero el Super Sano Show es un show informativo sobre generalidades médicas. Hablamos de todo, desde nutrición, ahorita hablamos un poco de neurociencias, también conversamos, en otros episodios hemos conversado sobre educación, hemos conversado sobre diversos temas, todos relacionados a la salud, ¿verdad? Entonces, este es un show informativo. Ya para mayores detalles, tú podrías consultar con tu especialista. Entonces eso va para más adelante. Muchísimas gracias a las personas que han visto el programa del día de hoy. Mi nombre es Rafael Martínez y soy el presentador del Super Sano Show. Si puedes descargarlo, si de pronto viste un segmento de este programa y quisieras escuchar el resto del show, pero escucharlo, no verlo porque no vas a estar con el teléfono todo el día, ¿verdad? Pero puedes escucharlo descargándote el MP3. Si tienes iPhone, en la aplicación Podcast. Si tienes Android, en la aplicación iBooks. Y BChikaOOX. Son aplicaciones gratuitas. Te las puedes descargar y puedes ingresar en el buscador Dr. Rafael Martínez y ya te va a salir. O puedes ingresar también Super Sano.
Si quisieras ver el Super Sano Show, estos shows informativos, pones Super Sano. Y si quisieras escuchar los podcasts, porque en los podcasts yo en cambio hago entrevistas con especialistas en diversas áreas del conocimiento para poder tener más profundidad en el conocimiento del cual estamos hablando. Tenemos algunos programas ya, tuvimos hace poco sobre nutrición clínica con la doctora Gia Crespo, en el cual hablamos de las variaciones personalizadas de nutrición según tus códigos, según tus genes, cuál comida, cuál dieta te iría mejor. Y también hablamos sobre las grasas, sobre si las grasas son buenas o malas, en qué cantidad. Ahí llegamos a una conclusión. El autor nos conversaba del aceite de coco, nos daba su perspectiva y nos comentaba que es una grasa, de hecho, ella, o sea, citándola, es una grasa buena. Sin embargo, la estamos consumiendo con tanto marketing que se ha presentado a nivel, al menos de América, ya estamos consumiendo un exceso. O sea, en determinadas personas puede haber un exceso que ya no sería saludable. Eso fue el criterio, el punto de vista de la doctora. Y yo qué les podría decir, o sea, obviamente puede haber exceso. ¿En qué momento? Cuando tú ya sientes, obviamente, que no te está haciendo bien. ¿Qué podría ser considerado un consumo normal? A mí sí me gusta, por ejemplo, con el maduro horneado, también el pescado con aceite de coco frito. Yo sí considero que al ser el aceite de coco una grasa saturada quiere decir que sus enlaces moleculares tienen fortaleza en sus conexiones. Las grasas insaturadas tienen debilidad en alguno de estos enlaces. Si tienen debilidad las grasas insaturadas en un solo enlace, se llaman monoinsaturadas. Un solo enlace, mono es uno, ¿verdad? Y si tienen debilidad en varios de sus enlaces, se llaman poliinsaturadas. Poliinsaturadas quiere decir muchos sitios con debilidad molecular. Se ha demostrado, y está planteo el argumento para quien quiera conversar más profundo, pero se plantea, la bibliografía nos dice que las grasas saturadas son más resistentes ante el calor. Cuando una grasa insaturada se cocina, el aumento de la temperatura genera debilidad y ruptura de estos enlaces moleculares, lo cual genera los radicales libres que hemos conversado en otros episodios de cómo nos van dañando nuestro cuerpo. En cierta medida, ¿verdad? Porque la autora nos conversaba que cierto nivel de radicales libres también es necesario y de pronto por eso mismo podemos revisar el podcast con la doctora Gia Crespo, el podcast número 22, ¿verdad? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Por ese motivo, el aceite de coco yo sí considero que es una buena opción para cocinar, ¿verdad? Y además también es una buena opción para la piel, porque la piel absorbe los nutrientes, los triglicéridos de cadena media, como el ácido esteárico, caprílico, los diferentes ácidos triglicéridos de cadena media que son beneficiosos, tienen efectos antiinflamatorios, antifúngicos, antibacteriales. Pueden revisar en Google Scholar, pueden poner y les va a salir, no va a salir gran cantidad, porque obviamente hay intereses económicos detrás de cuál estudio se realizan. Por eso también los estudios científicos no siempre hay que ver mucho quién financia el estudio, si tendrá o sea, todos los estudios tienen un nivel de sesgo. ¿Cuán alto es este nivel de sesgo, verdad? Sesgo es, en el programa, también hablamos por eso en el programa sobre metodología de la investigación con el doctor Jaime Soria. Hablamos 1 hora sobre este tema de los estudios científicos, cuán valedero es un estudio, cuál es el nivel de evidencia científica de un estudio. No es lo mismo un estudio que haya estudiado a 10 personas a un estudio que haya estudiado a 10.000 personas a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Entonces, hay diferentes, no puedes decir, un estudio dice que tal cosa, pero ¿qué tipo de estudio? O sea, tienes que ir más profundo para sustentar. O sea, si ya vas a debatir, tienes que poder sustentar tu argumento. Entonces, es interesante, por eso estamos haciendo los programas, para poder entrar más profundo dentro del conocimiento. Muchísimas gracias a las personas que han visto en vivo. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Ya mismo se acaba el programa. ¿Qué tal, mis amigos? Ese fue el Super Sano Show del día de hoy, el episodio 27. Muchas gracias a las personas que están escuchando el podcast, porque yo dejo esto, está grabado en vivo, hay ahorita algunas personas en vivo, gracias. Y también esta grabación queda para, algunas personas la están escuchando en este momento, lo que estoy hablando queda grabado, y algunas personas la están escuchando en su carro, lo están escuchando en el bus, lo están escuchando mientras sacan al perro, lo están escuchando mientras están en una clase donde el profesor no ha preparado su cátedra y estás perdiendo el tiempo. Eso también es una... ya, ahí se me fue una... Les felicito, mi doc, siga adelante, sabe, siempre aprendo más de salud, cómo mejorar. Muchísimas gracias, Diana Coronel. Te recomiendo los podcasts, ¿verdad? Porque uno no va a estar 1 hora viendo en vivo, mientras es un horario también laboral, porque yo siempre hago los shows a esta hora, pero yo sé que están
de pronto en otras actividades, pero puedes descargarlo para escucharlo en otro momento. Gracias. Y también yo, por eso estoy estudiando, quiero dar charlas para ya no, o sea, siempre vamos a seguir hablando de lo mismo porque son generalidades, bases de salud, siempre se ha sabido, dormir bien, hacer ejercicio, comer nutritivo, ¿verdad? Manejar niveles de estrés, pero tú puedes profundizar cada vez más dentro de estas áreas, ¿verdad? Y entonces por eso quiero actualizar la información dando charlas continuamente. Vamos a dar una charla que quiero enfocar mucha energía en hacer, es sobre los efectos perjudiciales para la salud de las jornadas laborales de extenso tiempo, ¿verdad? ¿Qué se considera una jornada laboral extensa? Los estudios científicos nos dicen que a partir de 8 horas. Cuando tú estás trabajando más de 8 horas al día, se determina que comienza a ver el proceso de liberación de citoquinas inflamatorias que te va a perjudicar a tu salud. ¿Quiere decir que no se puede trabajar más de 8 horas? No, pero sí quiere decir que debes estar informado. Tú como empleador, tú debes informar, y la persona también que está siendo empleada, tú también debe conocer. Y cuando es voluntario este empleo no hay problema. Cuando es involuntario, impuesto, obligado, en los internos de medicina. El estudiante de medicina, cuando termina su carrera, o sea, cuando termina de estar en la universidad con clases, tiene que hacer un año de prácticas en el hospital, en el cual cada 4 días tienes guardias de 24 horas. Entonces, en una charla que di hace poco, hablamos un poquito, o sea, como que nutrición en estudiantes de medicina, ¿verdad? Siempre se dice, qué comer, qué no comer, todo eso, pero yo quería ir un poquito, o sea, como que a la fisiología de las hormonas. Gracias a Francisco García, el presidente de la Asociación de Estudiantes, me parece, no sé si está, pero estaba vivo hace un rato, él me dio la invitación y vamos a continuar dando charlas, porque quiero ir mucho más con este tema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Durante tu año de si tú quieres ser médico, yo quería ser médico, o sea, yo sí quería ser médico desde chiquito, yo decía, sí, me interesa cómo funciona el cuerpo, yo quiero saber, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera, o sea, está bien que tenga yo sí quería mi título de médico, ¿verdad? Ahora, para que la sociedad te dé tu título de médico, tienes que atravesar el proceso educativo, que va desde la escuela, el colegio, la universidad, ¿verdad? Entonces ya, pues te toca. ¿Cuál es el problema? Cuando dentro de este proceso hay factores que se sabe que deterioran tu salud, que son perjudiciales. Algunos de ellos, uno de ellos en los colegios. Los adolescentes tienen muchísimos cambios en su cuerpo, ¿verdad? ¿Ya? Los adolescentes tienen cambios, entre ellos el de los ritmos circadianos. Los adolescentes por naturaleza, pueden poner en Google Scholar, los adolescentes por naturaleza se acuestan más tarde y se levantan más tarde. Su liberación de melatonina comienza no a las 6 de la tarde, comienza mucho más adelante. Por ese motivo es que se acuestan muy tarde, 12 de la noche, 1, 2, 3. Yo también me acuerdo que cuando era adolescente me acostaba a las 3 de la mañana y me costaba muchísimo, era horrible levantarse y tener que ir al colegio a las 7:15. En otros países, en Europa, en otros países, de hecho pongan en Google Scholar los países de mayor nivel de desarrollo a qué hora sus colegios inician las clases. Y van a ver que no es nada raro comenzar clases a las 10 de la mañana. ¿Por qué? No por capricho, por biología. Porque si tú quieres que tu hijo reciba toda la hormona de crecimiento, toda la melatonina, tú quieres que tu hijo reciba todo lo que la naturaleza tiene para darle, ¿verdad? Pero si por una estructura societal es más fácil comenzar las clases a las 7 de la mañana, entonces levántalo, córtalo. O sea, eso de ahí, si es tu hijo, ya una vez con la información. Una cosa es no conocerlo. Por eso es que voy a estudiar muchísimo, yo soy un comunicador y voy a darle muchísimo a esa parte de las afectaciones, o sea, los factores estructurales en nuestra sociedad que están en contra de nuestra biología. Ya les dije a nivel de los colegios, si queremos, o sea, si queremos campeones olímpicos, si queremos un equipo campeón mundial de fútbol, ya, si queremos ser campeones, ¿por qué sistemáticamente a todos los jóvenes ecuatorianos los estamos obligando a coartar su liberación de melatonina? Porque los estamos obligando a ir al colegio a las 7:30 de la mañana, cuando los colegios deberían comenzar clases a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque pueden revisar la bibliografía científica de Google Scholar, los buscadores científicos. Los adolescentes se acuestan más tarde y se levantan más tarde, y en esto no hay disputa científica. Esto de aquí se conoce, al punto de que otros países ya lo han implementado. ¿Ya? Ese es uno de los puntos estructurales. Otro de los puntos estructurales que en mi caso lo vi fue el del internado médico. Se supone que el médico, voy a tomar un poquito de agua y vamos a seguir conversando este rant.
Se supone que el médico supuestamente es el veedor de los médicos a nivel de un país, son los que más supuestamente conocen sobre salud, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos este punto ciego dentro de nuestra formación? De que se sabe, o sea, las 4 mayores causas de muerte en nuestro país tienen que ver con el síndrome metabólico, con el infarto cerebral, el infarto de corazón, y también las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones del síndrome metabólico, resistencia a la insulina, son las mayores 4 causas de muerte en nuestro país. ¿Cuál es uno de los mayores predisponentes a estas enfermedades? Dormir mal, especialmente por largos periodos de tiempo. ¿Quién tiene que dormir mal de manera obligatoria? Quien quiere ser médico, porque durante tu año de internado, cada 4 días tienes 24 horas de guardia. O sea, un domingo en la mañana a las 8 estás en el hospital. 24 horas hasta el día lunes. Y normalmente, a veces ahí termina. Hay otros hospitales en que sales a las 9, 10 de la mañana y a veces hasta te toman examen a la 1 de la tarde. O sea, tú tienes guardia el día domingo, estás hasta el domingo, entras el domingo a las 8 de la mañana, sales el lunes a las 8 de la mañana de guardia o a las 9 o a las 10 y de paso tienes un examen a la 1 de la tarde. Entonces, no es que te vas a ir a tu casa a las 10 para regresar a la 1. Normalmente, si tienes la facilidad de tener un transporte, lo haces, pero muchos estudiantes lo que deben hacer es quedarse en el hospital. O sea, 24 horas fuera de su casa sin bañarse, sin dormir. ¿Por qué? Es inmoral porque te hace daño. Una cosa que es inmoral es una cosa que causa daño a un tercero. Por este motivo yo te sustento que las guardias, o sea, en general los periodos de trabajo de más de 8 horas consecutivas, está demostrado que comienzan a afectar la salud. Si es que tú estás obligando a alguien a perjudicar su salud porque quiere ser médico, ese es un reglamento que tenemos mucho que considerar, porque estamos ahorita abriendo la conversación. Yo voy a seguir estudiando porque creo que es muy importante. Si es que los médicos son los veedores de la salud, o sea, son los que supuestamente más conocen, no puede ser que dentro de su proceso de formación tengan un punto ciego de que durante un año están alterando su liberación de melatonina de manera obligatoria, lo cual es el mayor factor para desarrollar las 4 causas mayores de muerte en nuestro país. Ese va a ser un video para Instagram, creo que un video pequeñito, así de 1 minuto. Gracias, mis amigos. Ya, eso, ¿qué? Sí, ¿qué más? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer eso que quiero hacer? Voy a seguir estudiando porque quiero dar una charla. Ya di una charla en la Universidad de Guayaquil sobre alimentación, nutrición en estudiantes de medicina, donde comenzamos a tocar estos temas. Tocamos superficialmente. Quiero preparar una charla sobre los efectos perjudiciales de las guardias de 24 horas. No para hablarle a ninguna autoridad, sino para hablarle a todos los seres humanos que están en ese momento van a ser estudiantes de medicina. Y somos ahorita, o sea, yo también soy joven, pero dennos 10 años, 20 años, 30 años, o sea, tomamos conciencia para el momento que nos toque decisiones de mayor responsabilidad, sepamos utilizar el conocimiento al que hemos sido expuestos y al menos no perjudicar. Si tú estás obligando a un joven a dormir mal por un año solo porque quiere ser médico, hay que pensar de nuevo en esa normativa. Porque tú no puedes decir que el médico esté obligado a dormir mal, por eso quiere decir que el médico no se da cuenta de cuáles son los mayores factores de muerte en nuestro país. ¿Ya? Muchas gracias a las personas que han visto este programa. Y fue bacán, o sea, ese tema no sabía si, en verdad, al principio del programa estaba diciendo, chuta, quisiera hablar sobre eso, pero de pronto si lo comienzo hablando al principio, no lo voy a salir tan bien. Entonces, por eso, qué bien que hayamos conversado primero de las partes que ya he ensayado un poco, que son la de nutrición, la parte de citoquinas inflamatorias. Y ya una vez entrando en calor, ya salimos hablando de la parte pesada, o sea, pesada porque no lo puedes controlar, o sea, si te toca, a mí me tocó, no queda más que aguantarte, ¿verdad? Pero una vez ya salido, ya en la CENESIC pueden poner mi nombre y le sale mi título, entonces ya estamos del otro lado. Pero sí quisiera que para los jóvenes que quieren ser médicos en el futuro, no les toque eso, ¿ya? Especialmente a las compañeras que están embarazadas, porque tú sabes, o sea, no puedes estar embarazada y trabajar en la noche. O sea, lamentablemente, o sea, es lamentable si estás en esa situación. Probablemente es por motivos económicos. Yo lo que quisiera es compartir la información técnica de para que esto no ocurra. Si es que alguien debe cubrir una jornada de trabajo nocturna, no puede por reglamento ser una mujer embarazada, porque estás perjudicando a ella, a ese bebé a largo plazo. Estás
predisponiendo a que ese bebé tenga enfermedades en el futuro. O sea, ¿en cuán medida? ¿Cuán alto es el riesgo que estás tomando? No lo sabemos. No lo sabemos y mejor evitarlo. ¿Por qué quisieras poner ese factor de riesgo en la mesa de crianza de tu hijo? ¿Verdad? Entonces, si vemos una mujer embarazada trabajando horario nocturno, eso es algo que como sociedad debemos reconocer, que debemos ir saliendo de eso. ¿Quiénes deben cumplir los horarios de trabajo nocturnos? Primero, personas que voluntariamente quieren estar en ese trabajo. No puedes obligar a internos. No puedes obligar, es un reglamento inmoral, porque estás causando daño a un tercero. No tú, o sea, yo no le digo a ninguna autoridad. Lo que hablo es a las personas, que más que nada a los jóvenes, porque yo todo esto lo estoy haciendo para el 2030, 40, 50. O sea, yo sé que ahorita las cosas, hay muchas cosas, también dentro mío, o sea, yo también estoy trabajando algunas cosas, entonces más adelante vamos a ir conversando mucho más allá. Pero en general yo le hablo a los jóvenes con información, que yo no soy dueño de la información, yo solamente he pasado por ahí, veo un video de YouTube chéverísimo de una charla de un científico, lo voy a escuchar, o voy a escuchar un podcast. Entonces básicamente la información, compartirla para que cuando nosotros jóvenes tomemos decisiones, no tomemos decisiones irracionales. Por ejemplo, en el reglamento de estudiantes de medicina poner que deben cumplir jornadas de 24 horas de trabajo y que solamente después de 16 horas de trabajo obligatorio tienen derecho a 1 hora de descanso, lo cual tampoco se cumple. Mis amigos, gracias por ver estos shows. Descarguen los episodios si les parece interesante. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, yo soy médico desde Guayaquil, Ecuador. Un gran abrazo y que le pasen muy bien. supersanostore.com. Chao.